Sí, de verdad. Simplemente vamos a grabar. Buenas noches, Dios les bendiga. Entonces vamos a comenzar el estudio de esta noche. Estamos en el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Bienvenidos a todos aquellos que se unen al estudio, los que están aquí por primera vez, los que están aquí por segunda vez y los que ya tienen tiempo con nosotros. Vamos a pedirle a Dios su bendición y comenzamos el estudio. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor y misericordia y por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Perdónanos, por favor, de nuestros pecados, límpianos de toda maldad y te pedimos que este estudio sea de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, que tú converses con nosotros por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra, que te conozcamos de una manera más íntima, que aprendamos, Señor, a gozarnos con lo que tú haces y a reconocer, Señor, que últimamente nosotros somos instrumentos en tus manos, pero quien hace todo el trabajo y se merece toda la gloria siempre eres tú. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice de esta manera en el versículo 1, dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Lo dejaban allí para que pidiera limosna. ¿Será un negocio por casualidad? ¿Ustedes creen que puede haber un negocio donde las personas lisiadas las llevan y las traen, las dejan en un lugar, las ponen a trabajar pidiendo limosna, luego agarran, se la llevan a su casa, pero le quitan parte de esa limosna para la industria? Yo conocí, cuando yo vivía en Venezuela, yo llegué a conocer una oportunidad a un muchacho en la calle pidiendo dinero, pero me di cuenta que tenía cierto retraso mental. Y en esa oportunidad le doy gracias a Dios que yo lo podía hacer. Le pregunto al muchacho: oye, ¿tienes hambre? Y me dice: sí, tengo hambre. Y había un restaurancito allí al lado. Digo: vamos a comer juntos. Y se mete conmigo al restaurante y comimos juntos. Y mientras estábamos comiendo le pregunté, digo: ¿y esto de que tú pides dinero? Y entonces dijo que lo llevan y lo ponen allá a pedir dinero, pero si no lleva dinero a la casa, lo maltratan. Entonces tiene que pedir dinero. Y con darle la comida no era suficiente, había que dejarle también algún dinerito en la mano, porque me da lástima, ¿no? Pero todo eso porque les quiero decir hoy en día que hay personas que se dedican exclusivamente al pedir dinero. Ese es su trabajo. De hecho, ya yo conocí una oportunidad a una señora, la conocí por referencia, que se dedicó toda su vida a pedir dinero, nunca trabajó, sino pedía dinero. O sea, no te puedo decir que nunca haya trabajado, yo era una señora mayor. Y se había vuelto rica. Rica en el sentido de que tenía casas, apartamentos, un negocio, mandó a los hijos a la escuela, les pagó la universidad, todo con limosna de los demás. O sea que los demás trabajaban para que esta persona pudiera tener dinero sin tener que trabajar ella. Eso pasa. Al mismo tiempo hay personas que están pidiendo porque tienen una gran necesidad. ¿Cómo sabemos nosotros quién necesita y quién no necesita el dinero? No se puede, yo no lo puedo saber. Yo a veces veo y digo: Señor, a esta persona no le quiero dar dinero. Un día me estaba pidiendo dinero un muchacho en la calle, panzón y con el pelo rojo. Rojo no, el pelo violeta. Me estás pidiendo dinero, es que no he comido en varios días. Y dice: pero con esa panza no has comido. De repente hasta bueno era que no comiera. Y yo le decía a mi esposa, dice: el tinte de pelo de ese muchacho vale más que una comida. O sea que te ves tan bien, te viste mejor que yo, te pintas el pelo más de lo que me lo puedo pintar yo. Oye, me ponte a trabajar, muchacho. Pero al mismo tiempo me doy cuenta, tengo dureza en el corazón. Entonces, todo eso para decirles que la Biblia nos dice con toda claridad que cuando hay personas con necesidad, aquel que ayuda al pobre, Dios le va a pagar. Entonces, no endurezcan su corazón cuando vean a una persona con necesidad. No lo endurezcan. Díganle al Señor: mire, Señor, yo no sé si esta persona verdaderamente lo necesita o no, pero en este momento yo estoy en una condición de que ayudarlo con un poquito a mí no me va a dejar mal. No es que no voy a poder pagar mi casa y me quedo sin comida. Y si puede ayudar, ayude en el nombre de Cristo. Siempre procure hacer eso. En el nombre de Jesucristo yo te doy eso. Ay, usted sí es bueno. Yo no soy bueno. Cristo es bueno. En el nombre de Jesucristo aquí yo le entrego esto. Tan sencillo como eso. A mí me da pena cuando llevan a sus niños. Claro, da pena, pero bueno, ¿qué puedes hacer? No puedes regalar a los niños tampoco. Tienes que llevarlos contigo. Entonces, en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17, dice allí que aquel que le da al pobre, Dios le ha de pagar. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, yo les hago la referencia porque no creo que tengamos tiempo de ver todos esos pasajes, pero Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, ahí nos dice que lo que vayamos a hacer
de que sea bueno, hagámoslo ahora y que lo hagamos con todo el ímpetu posible, porque después de que nos hayamos muerto no vamos a poder hacer nada. O sea que es un consejo muy práctico. Ese consejo que a veces no escucha: lo que vayas a hacer, hazlo hoy, no lo dejes para mañana. Si puede ayudar a alguien, hágalo en el momento, porque la ayuda muchas veces hace falta en este momento. Después también puede ser que haga falta, pero a veces la ayuda en este momento es la que necesitan. Entonces, si lo pueden hacer, se hace. Y luego en Marcos capítulo 14, verso 7, palabra de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que los pobres siempre estarán con ustedes, para que ustedes cuando quieran los puedan ayudar. Esa es una lección muy grande. A veces hay planes gubernamentales y gente que tiene dinero que dice: vamos a acabar con la pobreza. Yo lo he escuchado. El propósito es acabar con la pobreza. Con la pobreza. No vas a poder acabar con ella. ¿Por qué no? Porque el Señor Jesucristo, que es el dador de vida, quien creó el mundo, dijo: al pobre vas a tener contigo siempre. Mientras este sistema de economía mundial se permanezca, el pobre va a seguir. ¿Cuándo va a dejar de ver el pobre y el menesteroso y el necesitado en el mundo? Cuando venga Jesucristo y gobierne el mundo de una manera perfecta, con vara de acero. Cuando Él haga eso, se acabó la pobreza económica. Me imagino que la pobreza espiritual ya es otra cosa, cuando las personas no aman al Señor aunque esté gobernando. Pero nada más que para decirle: este hombre está aquí pidiendo dinero. Pedro y Juan, dos de los discípulos de Jesucristo, dos de los apóstoles, al ver al hombre con la necesidad, va a pasar esto. Miren, en el verso 3 dice: cuando hablando de Pedro, de hecho voy a ir al verso 2 para mantener la continuidad. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió limosna. Pero Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. ¿Qué esperaba recibir él? A ver, ¿usted qué piensa? Dinero, por supuesto. Ha pasado que a veces uno ve a una persona con necesidad y le dice: mira, no te puedo dar dinero porque no sé si te lo vas a gastar en drogas o en alcohol, porque así es uno. A veces uno habla así. Es fuerte como uno habla a veces. Pero si quieres una comidita, te la compro. Yo te invito a una comida, sin saber que de repente la persona ya comió. Es que yo comí. A lo que me hace falta son las drogas y el alcohol, que no tengo. No. Pero la persona está esperando que se le dé algo, ¿cierto? Cuando está pidiendo. Y miren, darse cuenta, cuando vas al templo, ¿a qué fuiste al templo? A buscar de Dios, a orar, ¿verdad? Y ahí está la persona con necesidades, teniendo la mano. ¿Saben dónde vas a estar y cuándo tu corazón es más vulnerable? ¿Saben? A veces vas al banco y ahí están frente a la puerta del banco. No sé si están frente a la puerta del casino. Yo no voy para los casinos. Pero me imagino que no, porque de repente la gente que salió sin dinero ya me lo gasté, hombre. Tenías que agarrarme cuando entraba y no cuando salía. Pero aquí, al verlo, el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y dice el verso 6, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Qué expresión tan hermosa? Los apóstoles no tenían dinero. Había dinero para los gastos ministeriales. De hecho, nosotros sabemos en la declaración que escribe el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, que quien cargaba la bolsa con el dinero era Judas. El secretario. Él era el encargado, el tesorero. Pero Juan dice que él no se preocupaba por los pobres. Cuando en una oportunidad una mujer ungió a Jesucristo, dice que con un perfume que era muy costoso, valía aproximadamente, se estima, 300 días de trabajo, 300 denarios, imagínense, casi un año de trabajo es lo que valía el perfume, y ella agarra, rompe el frasco y vacía el perfume en Jesucristo. Y ahí el envidioso de Judas dice, caramba, si esto se hubiese podido vender y todo ese dinero se lo hubiésemos dado a ayudar para los pobres. para él era un desperdicio utilizar ese dinero para ungir al Señor Jesús. Y Jesucristo dijo, la obra buena que esta mujer ha hecho va a mantenerse por siempre en el recuerdo de las personas que hablen de esto, de lo que ocurrió aquí. Y se cuenta aquí, 2000 años más tarde, estamos hablando de ella. Ni siquiera nos acordamos necesariamente del nombre.
Pudo haber sido María, la hermana de Marta, claro. Pudo haber habido otra mujer también que hizo algo muy semejante. Pero últimamente el tesorero era Judas y tenía acceso al dinero, pero no amaba a los pobres. Entonces el que podía haber ayudado amaba más al dinero que al pobre. Últimamente los discípulos no tenían acceso al dinero en este momento. De repente haber tenido se lo hubiesen dado, pero darse cuenta que le están dando algo más grande. ¿Y cuántos de ustedes les sobra el dinero? Levanten la mano si usted dice, ¿sabes qué, John Paul? A mí me sobra el dinero, en serio. Dios me ha bendecido tanto que yo tengo tanto dinero es que me sobra. Ya no sé qué hacer con él, ¿verdad? No le sobra. Pero ¿quién de ustedes tiene a Jesucristo? Levanten la mano, usted dice, yo tengo a Jesucristo. Ok. A Jesucristo lo pueden compartir. Y mientras usted más comparta a Jesucristo, no es que usted va a tener más de Jesucristo en su persona. No, usted sigue teniendo la misma cantidad de Jesús en su persona, porque Cristo vive en el corazón de los creyentes. Pero lo que sí va a tener es el gozo de haberlo compartido. Hay una emoción muy especial que Dios nos da cuando nosotros hacemos caso a lo que Dios nos dice que hagamos. Mi hermano Jorge estaba justamente hablando de eso. Yo te estaba escuchando. Me estaba diciendo justamente, es que el gozo de poder hacer las cosas que Dios le dice a uno, cuando uno es obediente, uno se goza. Con esas palabras tú hay que decir, bye bye, porque estoy prendiendo las cámaras. Y es cierto, la obediencia. Compartamos a Jesucristo. Eso es lo que están compartiendo ellos. El dinero, que es importante, que puede solucionar ciertos problemas, todo lo que se compra con dinero va a tener un fin. ¿Cierto o falso? Igualmente que el dinero también se va a acabar. Yo recuerdo hace años atrás había visto una película, no sé si se llamaba Millones, no estoy seguro si se llamaba Millones, creo que se llamaba así. Y era una película de un niño o de una familia en Europa. Y esto fue justamente cuando iba a haber la conversión del dinero. Todos los países europeos, menos Gran Bretaña, menos Inglaterra, iban a convertir su moneda al euro. Y había un día específico, una hora en particular, en que esa transacción tenía que ocurrir. Porque luego de esa hora y de ese día, lo que iba a pasar es que ya ese dinero que no se entregaron a los bancos perdía su valor. Se convertía solamente en papel. Si usted agarra en este momento $1 y usted lo ve, ese dólar tiene cierta cantidad de valor ahorita. Le aseguro que no es el valor que tenía hace muchos años atrás. Vale menos por la inflación, ¿verdad? Bueno, yo viví en Venezuela. Yo me acuerdo cuando yo era niño, nosotros decíamos el fuerte. El fuerte eran 5 bolívares. Por lo general era una moneda en realidad, pero luego también llamábamos al fuerte al billete de 5 bolívares. Y eso, el valor de ese billete o de esa moneda era un poquito superior a $1. Creo que el dólar en esa época estaba como a 4 bolívares con 35 centavos. Yo no les puedo a ustedes ni siquiera comenzar a explicar cómo se ha devaluado la moneda. Pero por lo que yo escuché a una persona diciendo en una oportunidad, decía que la equivalencia actual, $1 equivale, si no me equivoco, a 16 billones de bolívares de la época de los 60, 70. Usted dice, ¿cómo? No, es que ese John Paul, usted se equivocó. No, usted investigue y se va a dar cuenta. La moneda perdió todo su valor. Lo perdió por completo. Va a llegar el día en que todas las cosas de este mundo van a perder todo su valor. Lo que usted utilice en este momento de la manera correcta produce y genera un valor celestial. Por eso es que Jesucristo le dice a este hombre que era pobre en una oportunidad hablando con él. El hombre le dice, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Primero y principal, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Pero obedece los mandamientos. Ah, sí, ¿cuál de ellos? Bueno, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás al prójimo como a ti mismo. Esos son los que tienes que cumplir. Ah, el hombre respondió, yo he hecho eso desde mi infancia. Y Jesucristo lo ve con amor, dice la palabra de Dios, y le dice, bueno, si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y la palabra de Dios dice que el hombre se alejó de Jesús triste, compungido. ¿Por qué? Porque el hombre era muy rico y soltar lo que tenía y dárselo a los pobres le iba a costar mucho. Ahora, si él le hubiese dicho a cualquier persona que no tiene, que tiene un solo peso en el bolsillo, suelta todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y la persona se mete el dinero en la mano y dice, tengo $1, toma, vámonos. ¿Se dan cuenta?
porque las posesiones materiales no poseen a la persona. Hay personas que tienen tanto que ahora las posesiones poseen al dueño, en vez del dueño poseer a las posesiones. Y lo que estaba diciendo Jesucristo es, da en este mundo para la gloria de Dios y recibe entonces el beneficio en el cielo. Porque créame, Dios no se olvida de la buena acción que usted haga en el nombre de Jesús. Ellos no tenían dinero, le dieron a él algo mejor que el dinero. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, o Jesucristo de Nazaret, anda. Y miren lo que dice aquí el verso 7. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies, los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Si este hombre ha estado enfermo de los pies toda su vida, lo más seguro es que con esa enfermedad no hubiese podido entrar al templo. Aunque tuviese fe, no podía entrar. No permitían que la gente entrara así toda manca. Por lo menos no hasta donde hubiesen podido llegar las personas que son sanas. Y este hombre en la puerta recibe sanidad. Y el milagro de Dios es completo, dése cuenta. No es que quedó un poquito cojo. No es que usted ora por una persona que es ciega y Dios le restablece más o menos la vista. Sino, sí estoy viendo, pero bien borroso. No, si Dios te sanó, te sanó. No fue a media. Dios te sanó, te sanó. Cuando Dios nos salvó, nos salvó. No nos salvó a media. Por eso yo le insisto a las personas, tengan la total confianza que cuando usted recibió de Jesucristo la salvación, la vida eterna, es vida eterna. No la va a perder mañana ni pasado mañana. Y cuando, ay, que me porté mal, Dios me la quitó. No, si era eterna, no se la quitó. Si era eterna, la sigue teniendo. Pero pórtese bien. Y si usted se da cuenta que usted siempre se está portando mal, tenga cuidado, de repente nunca recibió la vida eterna. Por eso es que sigue por ahí malandreando. Pero si uno se equivoca o se aleja del Señor y de repente pierde un poquito el ánimo por las cosas de Dios, no significa que usted perdió la salvación. Lo que significa es que usted no esté en una buena relación con su papá eterno. Arrepiéntase y vuelva. Pero lo que Dios hace, Dios lo hace por completo. Y aquí el hombre es transformado, tanto así que se pone de pie y va saltando, bailando y alabando a Dios. Versículo 9 dice, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y de asombro por lo que había ocurrido. Bueno, la admiración y el asombro del mundo no nos debería de sorprender. Tampoco se emocionen mucho porque el mundo se emociona. ¿Por qué? Jesucristo había dicho, el mundo me odia a mí. Y como me odia a mí, también los va a odiar a ustedes. Si usted nació de nuevo, está lleno del Espíritu Santo y se está portando de una manera santa, el mundo lo odia a usted. Porque así como dio a Jesucristo, también lo odia a usted. Y el hecho de que no le estén tirando piedras en este momento no significa que no lo odien. Lo que pasa es que hay leyes que prohíben que le tiren piedras. Y pero hay países que esas leyes no existen. Y como las leyes no hay y no hay restricción, a piedrada le caen a los cristianos. Es la verdad, se lo digo con toda sinceridad. Aquí estamos rodeados de leyes que protegen, todavía nos protegen contra el maltrato de algunas personas. Pero no porque en su corazón no haya un odio y no haya un deseo de poder maltratar. Quiero que lo sepan. Así que cuando yo me doy cuenta que veo por ahí pastores que son amados por el mundo, los invitan a la televisión y ven que este pastor, este sí sabe, mire cómo habla, mire cómo se comporta, mire cómo se viste. Cuando el mundo te alaba, bueno, yo me acuerdo que en Venezuela decía Guillo, que hay mucho pillo. Cuidado cuando el mundo te está alabando. Porque o el mundo te quiere engatusar, te quiere atrapar, o te estás comportando como el mundo y por eso te quieren. ¿Ok? Bueno, aquí estas personas por lo menos por el momento se asombran. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, el versículo 11 dice lo siguiente. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corría hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué los sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y al justo y pidieron que se le indultara a un asesino.
mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y por eso nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta? Y de eso, no por eso, pero también por eso, porque no hay resucitado, no tendrían el poder para ser testigos. Pero aquí dice, y de eso somos testigos. ¿De qué son testigos ellos? Son testigos de que Cristo había muerto y que había resucitado. ¿Quién mató a Jesús? Bueno, en realidad, hay diferentes maneras de verlo. Sí las hay. Una persona dice, los judíos mataron a Jesús. Bueno, los judíos en realidad entregaron a Jesús para que los romanos lo mataran. O sea que sí lo traicionaron y sí lo entregaron. Son parte de la conspiración, ¿verdad? Entonces fueron los romanos los que lo mataron. Sí, es cierto, ellos lo crucificaron. Pero no era ni siquiera la intención de ellos arrestarlo y crucificarlo, sino hubiese sido por lo que hicieron los judíos. Caramba. Entonces al final, ¿quién mató a Jesucristo? Bueno, murió por nosotros. Murió debido al pecado. Pero en el libro de Isaías dice que le complació al Padre. Y la muerte de Jesucristo había estado planeada antes de inclusive que el mundo existiera. El Padre Todopoderoso ya había determinado que su Hijo habría de venir al mundo y morir por nuestros pecados. Y 3 días más tarde resucitarlo entre los muertos. Los planes de Dios no son temporales, ni comenzaron cuando hubo problemas. El Dios que todo lo sabe y todo lo puede, ha decidido sus planes antes inclusive de que existiera el mundo. Qué maravilla, ¿no? O sea que Dios no estaba sorprendido cuando de repente, cuando Adán se rebeló en contra del Señor y decidió, ¿sabes qué? Me como la fruta que me está dando Eva, me la como porque me la como. Porque ya Dios le había dado la instrucción, ¿verdad? Le dijo a Adán, el día que comas esa fruta, te mueres. Y así entró el pecado al mundo. ¿Ustedes creen que de repente Dios del cielo dijo, ay, ¿en qué me metí? Ya se me echó a perder el plan. No, créanme que no. El plan que estaba perfectamente funcionando. Lo mismo ocurre en nuestras vidas, mis amigos. El plan de Dios para nuestras vidas está funcionando de manera perfecta. Por eso la palabra de Dios nos dice, Dios permite que todas las cosas obren para bien, para aquel que le ama y está de acuerdo a su llamado. Ahorita estábamos orando por Jesse hace unos minuticos atrás. Nuestro amigo Jesse, miembro de la clase, de que la clase comenzó, ha estado viniendo. Y lo ungimos. La semana que viene tiene que ir al médico, posiblemente una intervención, algo que descubrieron que no se ve bien. La vida de él está en las manos de Jesucristo. No está en manos de los médicos. Los médicos van a hacer lo posible. Y Jesucristo hace lo imposible. Y Jesucristo hace de acuerdo a su perfecta voluntad. Seguimos orando por ti, mi hermano. Seguimos orando por ti, por supuesto. Pero la voluntad de Dios, que es el número uno, que eso se cumpla en la vida de Jesse y en la vida de cada uno de nosotros. Porque la voluntad de Dios es maravillosa. Y Dios quería ver a este hijo suyo que desde nacimiento estaba postrado pidiendo limosna en su adultez, que se le enderezaran los pies y que fuera al templo. Y él quería que la gente lo viera. Y que la gente intrigada fueran a escuchar las palabras de Pedro. Y que Pedro él no dice, fue Juan. No, no fuimos nosotros. ¿Por qué nos ven como si hubiésemos sido nosotros? No fuimos nosotros. Si el día que usted hace algo y usted puede decir, eso fue un milagro, acuérdese muy bien, no fue usted. No, si usted ora por los enfermos y los unge con aceite y los levanta en el nombre de Cristo, Señor, sana a esta persona y le pide a Dios con fe y por la gracia y misericordia de Dios, su oración coincide con lo que Dios tenía planeado hacer y esa persona se sana, jamás piense que usted tuvo algo que ver con ello. Usted fue invitado a ver lo que Dios estaba por hacer. Usted simplemente está ahí como espectador. Como cuando usted va al juego no sé, vamos a decir que va al juego de básquet. Se pone a ver el juego de básquetbol y usted está ahí en las gradas con su banderita. Y con un hot dog que le costó una cena completa en cualquier otra parte. Pero ahí le cobran carísimo. Una salchicha, un pedazo de pan, no sé cuántos miles de dólares le cobran. Es carísimo. Yo ni siquiera voy. A mí me parece que es una pérdida de dinero, créame. Para mí eso es tirar el dinero. Para andar ahí aupando a unos hombres que son multimillonarios. Que se ponen unos chores y empiezan a dar el balón así y se hacen ricos. Y yo lleno de envidia porque yo no sé jugar. No tengo el tamaño, la habilidad ni la oportunidad. Pero imagínese, usted es como ese espectador. Usted puede gritar, usted puede mover la bandera, usted se puede emocionar, pero usted no puede hacer ni un solo, ¿cómo se llama? Ni una sola canasta. No puede hacer ni una sola. Porque usted está ¿para qué? Para ver.
Usted pagó para ver y si echa porra, bueno, mejor así. Pero usted pagó para ver. Lo mismo, nosotros somos invitados por el Señor para ver. Pero mientras más uno se mantenga en oración y más esté buscando ver, usted va a ver más. Pero acuérdese, no tiene nada que ver con usted. Es Dios quien lo está orando por su misericordia. Y a Dios toda la honra y toda la gloria. Qué hermoso, aquí me encanta en el verso 13, como lo dice el escritor del libro de Hechos, Lucas, dice las palabras que dijo Pedro: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacobo, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ahí ya sabemos de qué Dios está hablando. Porque en el mundo se adora toda clase de cosas. Y he escuchado a personas que dicen: no importa qué fe tienes tú ni qué religión, porque a la final todas las religiones adoran al mismo Dios. La respuesta a eso es no. Eso no es cierto. Existe un solo Dios, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien lo envió para que resucitara después de su muerte para darnos vida eterna. Ese es el Dios que adoramos. Y aquí está el nombre: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los demás que se adoran son demonios o son ilusiones y fantasías. Y entonces aquí Él les dice, en el verso 14 dice: rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, vámonos para allá rapidito. Proverbios, capítulo 9, versos 10. Aquí lo tengo. Y miren lo que dice aquí. Dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. ¿Quién es Jesús? Jesús es el santo. Aquí te lo está diciendo en el Antiguo Testamento. La sabiduría que el hombre habría de tener y el conocimiento y el discernimiento venía de reconocer que todo eso provenía de Dios. Y el reconocer que Dios existe es obedecerle. No es solamente saber que está allí, es obedecerle. En el libro de los Romanos, el primer capítulo, dice que no hay nadie que esté sin culpa, porque lo que se puede conocer de un Dios invisible se conoce por medio de su creación, que es visible. Y por medio de la creación se puede reconocer que Dios existe y que es poderoso. Y entonces, ¿en qué radica la culpa del hombre? Que el hombre no estaba dispuesto a serle agradecido y adorarlo. Por eso cuando la gente dice: no, yo soy ateo, no, usted lo que está loco. El ateo, la persona que es atea, o está mintiendo o está loco, créanmelo. Porque la persona puede decir: yo no soy mentiroso, usted está loco. Aparte de mentiroso. Porque la Biblia dice: todos los hombres son mentirosos, ¿verdad? Entonces, pero es la verdad. Porque en el corazón de todos nosotros existe un conocimiento de que hay una vida después de esta y que Dios existe. Lo que pasa es que como no le queremos obedecer, preferimos decir: yo ni siquiera pienso que existe. Es como el hombre que dijo: la gravedad no existe, y saltó de un 10º piso para probar que la gravedad no existía. Ya no podemos hablar de él porque ese hombre se murió. Versículo 15 dice de esta manera. Dice: mataron al autor de vida, pero Dios lo levantó entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él, hablando del hombre que estaba incapacitado, Él ha restablecido a este hombre. Perdón, Dios, Jesús, ha restablecido a este hombre, a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Yo me imagino que en ese momento había gente enferma. Ahí no habían hospitales. Y estas personas acaban de ver un milagro de una persona que estaba enferma toda su vida, restablecida, una salud perfecta, por lo menos puede caminar, bailar y todo esto. Y habrán dicho: ¿y yo? ¿Y qué pasa con mi salud? Bueno, no, esto no es exclusivo. Esto fue algo que Dios hizo por medio de la fe en Jesucristo. Casi como diciendo: ustedes están todos invitados. ¿Quién más quiere ser sano? ¿Quién más quiere sanarse? La misma invitación que nosotros le hacemos a las personas. Pero yo no le hago la invitación a la persona: sabes que Dios te va a sanar la enfermedad. Lo que Dios te va a sanar es el corazón. Porque yo sé que Dios hizo eso por mí.
De la misma manera, si ellos viniesen en fe a Jesucristo, también pueden ser sanados. Físicamente, posiblemente. Espiritualmente, definitivamente. Verso 17 dice: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia. No les está diciendo que ellos no mataron a Jesús y lo entregaron a los romanos y todo lo que pasó. O sea, que no los está absolviendo, pero les está diciendo: ustedes no sabían a quién estaban entregando. Ellos no sabían que este era el Dios mismo que había venido a rescatarlos. Versículo 18 dice: pero de este modo, Dios cumplió lo que antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y eso lo podemos ver, no lo podemos leer en este momento, pero si usted toma nota, eso va a estar en Isaías 53, en el Salmo 22, y también en el Salmo 16, en el verso 10. Ustedes se leen lo que les estoy diciendo, luego en su propio tiempo ustedes se van a dar cuenta que tanto Isaías como el Salmo 22 hablan del padecimiento, lo que sufre y por qué sufre de esa manera el Mesías. Y luego en el Salmo 16, el verso 10, habla con respecto a que Dios no permitiría que su santo permaneciera en el sepulcro, queriendo decir con eso la resurrección. Entonces, si usted compagina todo eso, lo pone todo junto, se da cuenta: el Mesías vino a sufrir, a morir, y Dios lo resucita. ¿Se dan cuenta que no deja de ser el mismo evangelio? Lo repetimos aquí a cada rato, siempre es el mismo mensaje. Y Pedro lo repite, el mismo mensaje. Cristo murió, Dios lo resucitó. Y todo aquel que tiene fe en Él, recibe el perdón de los pecados. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí lo podemos ver, dense cuenta. Dice en el versículo 19, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Yo haría la referencia ahí en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, nos habla de que va a llegar el día en que va a venir de Dios aquel que ha de gobernar el mundo, a toda nación y a toda lengua, y el gobierno de Él no tendrá fin. Ese va a ser el restablecimiento de todas las cosas. Pero Jesucristo, mientras está esperando esa oportunidad, está en el cielo. Subió físicamente, no le hagan caso a ningún testigo de Jehová que dice: no, el cuerpo se quedó aquí, no subió. No, Jesucristo resucitó físicamente y a los cielos ascendió físicamente. Lo sabemos porque inclusive Él le dijo a los discípulos antes de subir, le dice: mira, aquí están las marcas en mis manos. Toma tu mano, colócala en mi costado. Tomás, ¿por qué? Porque los espíritus no tienen carne y huesos como los tiene Él. O sea que cualquier persona que piense: no, eso fue una ilusión, eso fue un espanto, eso fue un espíritu. No. Eso fue un hombre, pero un hombre diferente a nosotros, porque tiene un cuerpo que traspasa paredes. Imagínense, un cuerpo que puede aparecer y desaparecer. Que también es la promesa que Dios nos da a nosotros, que un día vamos a ser como Jesús, porque lo vamos a ver como Él es. Qué maravilla esa promesa. Jesucristo está en este momento en el cielo, físicamente en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Eso ni siquiera lo puedo explicar porque yo no lo logro entender. Señor, no lo entiendo. No tienes que entenderlo, tienes que creerlo. Yo lo creo por completo. Yo no entiendo, pero yo lo creo. Dice, Moisés dijo, en el versículo 22, Moisés dijo: el Señor, su Dios, hará surgir de ustedes, o de entre sus propios hermanos, un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Es una referencia a Deuteronomio capítulo 18, del verso 15 al verso 19. ¿Quieren leerlo? Búsquenlo y se van a dar cuenta. Porque aquí el autor nos está haciendo siempre referencia a las cosas que estaban escritas por los profetas. Acuérdense, usted tiene una Biblia en sus manos. Si es que la tiene, yo la tengo, una Biblia en sus manos. Antiguo y Nuevo Testamento. Los discípulos no tenían esto. Ellos no andaban con este papelito o con este libro. Ellos no andaban con esto. Ellos andaban con el corazón lleno del Espíritu Santo y con un entendimiento de lo que los profetas habían compartido.
Las escrituras vendrían después, lo que es el Nuevo Testamento. Y no piensen que ellos andaban cargando rollos, pergaminos, papiros de las cosas escritas. No, estaba aquí en el corazón. El Señor se los había enseñado. Y aparte, ellos vivían en una cultura donde la memorización era parte del día a día. Y el Espíritu Santo lo traía también. Amén, por supuesto, y les daba entendimiento, conocimiento, y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te va a recordar las cosas que has aprendido. Imagínense, 3 años y medio con Jesucristo, tanto que aprendieron, más todo lo que le enseñaron sus padres, y también hasta los mismos escribas y los mismos sacerdotes les enseñaban a ellos cosas. Y todo esto está en su corazón. Dios les da el discernimiento y el Espíritu Santo les ayuda a que se acuerden. O sea, usted tiene bibliotecas andantes con un perfecto conocimiento de la palabra. Pero no dejan de ser hombres, seres humanos como nosotros, que también se equivocan, ¿verdad? Pero qué maravilla. Nosotros tal vez no tenemos esa mente que tenían ellos, una mente muy aguda, por el problema de la época moderna y los teléfonos inteligentes que nos han hecho brutos. Pero tenemos el mismo Espíritu Santo. No se asusten de compartir la palabra. Usted dice, es que yo no sé suficiente. ¿Usted sabe que Jesucristo murió por usted, sí o no? Sí. ¿Sabe que resucitó? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Sabe que es su Salvador? Sí. Y que usted tiene que vivir para amarle y obedecerle. Amén. Comparta eso, más que suficiente. Y la salvación depende del Espíritu Santo, no de usted. Usted nada más que comparta. Ok, ya estamos llegando aquí al final. Versículo 24 dice, en efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días. ¿Qué días? Los días en que estaban viviendo ellos. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto de Dios que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Y cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. O sea, abandonen la maldad, aléjense de la maldad. El Evangelio nos dice en la carta a los Romanos, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Primero los judíos, luego los gentiles. Así fue el propósito de Dios, que el Evangelio se compartiera primero a su pueblo y luego a todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, me extendí unos minuticos de más, pero yo sé que a la gente aquí no les importa. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, que es bella y maravillosa. Señor, ayúdanos simplemente a amarte cada día más. Yo sé, Señor, que muchas veces mi corazón se enfría, a veces me distraigo, Señor, a veces las cosas del mundo me llaman la atención. Sé muy bien lo que dice tu palabra, como lo dice en la carta de Santiago, aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo tuyo, Señor. Yo no quiero ser amigo del mundo, ni quiero tener amor por nada de lo del mundo, Señor. Así que te pido por mi propia persona, acompáñame, ayúdame, aléjame de todas estas cosas. Y de igual manera te pido ayuda por todos los que estamos escuchando en el estudio, porque creo que a todos nos pasa lo mismo. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más, para servirte cada día mejor. Y hágase, Señor, en nosotros tu perfecta voluntad. Te pedimos por nuestro hermano, por Jesse, Señor. Te pedimos también por Beto. Te pedimos por todas las personas que en este momento están pasando por necesidad física, mental, emocional, espiritual, finanzas, relaciones. Todo, Señor, todas las vidas necesitan de tu ayuda. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta el próximo estudio. Por aquí también. Hasta el próximo estudio.